Ahora sí, vamos a iniciar esta lección de verdad y certeza, sección 1 del FIL 217C. Y eh, quiero partir recordándoles algunas cosas que les había ya explicado en un correo electrónico acerca de cuál va a ser la programación que vamos a tener de aquí al término del semestre. Vamos a modificar la fecha del examen una semana respecto a lo que estaba programado. Creo que, ahora no me acuerdo de memoria de las fechas, creo que estaba fijado el examen el jueves 3 de julio y va a quedar fijado entonces el jueves siguiente, la siguiente semana. El horario del examen ha sido fijado tentativamente entre 10 y 12, pero me he encontrado con que varios de ustedes tienen un tope de horario porque tienen que dar un examen el mismo día a las 11:30. Entonces voy a esperar un tiempo a ver si hay más gente y eventualmente podremos modificar el horario del examen. Creo que, por ejemplo, no habría ningún problema con pensar un examen que fuera un poco más breve, tal vez que terminara justo a las 11:30, o, no sé, empezar media hora antes también sería una opción perfectamente aceptable. En todo caso, eso vamos a resolverlo, espero yo, dentro de esta misma semana. Les recuerdo también que este jueves no vamos a tener la lección habitual debido a que es la fecha fijada para tomar las evaluaciones recuperativas. Esa es la única fecha que está establecida para eso y entonces vamos a tener que dedicar ese momento para las recuperaciones que van a hacerse de la misma manera que se han hecho las evaluaciones anteriores, vía Canvas, con un tiempo determinado, con preguntas con libros abiertos, etc. Les recuerdo también que lo que va a tomarse en el examen, que es obligatorio, o sea, no hay exhibición aquí de examen ni nada por el estilo, eh, va a ser todo lo que alcancemos a explicar desde esta clase hasta la última que dictemos y las lecturas asociadas a la tercera unidad, que tienen que ver fundamentalmente con cuestiones de filosofía de la ciencia. Hoy día no vamos a estar viendo esos temas, pero en las siguientes lecciones vamos a estar ya considerando cuestiones que tienen que ver con temas de filosofía de la ciencia. Vamos a ver una selección de algunos pasajes de Karl Popper en una obra clásica que se llama La lógica de la investigación científica. Y también vamos a ver algunos pasajes de un trabajo que también es clásico, que es el de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. Eh, Estos dos textos son textos que tienen ya cierto tiempo. Son, qué sé yo, el de Popper es un libro, imaginen ustedes, que fue escrito en el 34, que había ciertas circunstancias, un contexto polémico en donde fue escrito y que hacían que él hubiese planteado las cosas que lo hizo de la forma en que lo hizo. Estaba discutiendo contra los neopositivistas de esa época. Y el texto de Kuhn es de los 70, si no recuerdo ahora, ha sido 71 creo que. O sea, perdón, es antes, pero segunda edición es 71. Y el de Popper es un texto que se escribió originalmente en alemán y se tradujo al inglés el 59. Y el momento en que tuvo más impacto es justamente el 59. Bueno, en todo caso va a servir para que nos introduzcamos en temas sobre filosofía y la ciencia y después está incluido una selección de algunos capítulos del manual de Roger Scruton que ustedes ya han visto para varios temas que lo hemos estado ocupando porque es relativamente claro, no es demasiado complicado y es un libro también bastante accesible. Bien, entonces permítame que les haya recordado estas cosas, voy a seguir haciéndolo para ubicar en qué es lo que vamos a estar haciendo de aquí al fin de semestre. Y lo que tenemos que ver ahora nosotros en esta lección en particular es considerar con un poco más de atención una concepción epistemológica coherentista acerca de la justificación. Hasta este momento nosotros lo que hemos estado haciendo ha sido, les voy a compartir a todo esto las notas, que no son más que un punteo, como ustedes pueden ver aquí, no son nada explicativo. Esto es lo que tengo de coherentismo. Pero en fin, alguna guía nos va a servir. Eh, lo que hemos estado tratando hasta este momento ha sido considerar en qué consiste una epistemología fundacionalista
en donde se concibe que la justificación de cualquier creencia o es inmediata o tiene que ver con un carácter en virtud del cual la justificación sin necesidad de inferirla a partir de otra se encuentra ya inmediatamente justificada, o es algo que depende de su justificación inferencial a partir de otra creencia que debemos suponer que se encuentra previamente justificada. Hemos estado discutiendo acerca de algunas variedades de fundacionalismo, distinguiendo las formas de fundacionalismo que podemos denominar moderadas respecto de otras formas de fundacionalismo, en donde se supone que las creencias básicas, esto es, aquellas justificaciones iniciales, tienen que ser infalibles. Estamos viendo también algunas críticas que se han planteado contra el fundacionalismo, entendido de esta manera. Y lo que restaba por considerar, y eso es lo que íbamos a hacer ahora, es la gran alternativa sistemática al fundacionalismo. Esto es, piensen ustedes, si uno, por la razón que sea, tiene motivos para rechazar el fundacionalismo, la pregunta es, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que debiésemos nosotros sostener si es que no vamos a sostener una epistemología fundacionalista? ¿Qué tipo de concepción sería aquella que debiésemos nosotros tener acerca de la justificación? Y tradicionalmente el coherentismo ha sido la gran alternativa a las epistemologías fundacionalistas. Entonces, permítame recordarles temas que estábamos ya introduciendo en las lecciones pasadas. En la perspectiva fundacionalista, el conocimiento humano, o si ustedes quieren, nuestras creencias justificadas, conforman algo que podemos comparar con un edificio, en donde hay ciertas cosas que son el fundamento del edificio. Si uno construye algo, qué sé yo, un castillo con piedras que va acumulando una sobre otra, o quizá usemos mejor la imagen de la pirámide, que quizá más clara con esto. Si uno quiere construir una pirámide, hay una base de la pirámide, que son ciertas piedras que son puestas inmediatamente sobre el suelo, y después tenemos piedras que colocamos sobre estas otras piedras. O sea, suponemos que las piedras que están puestas en la base están bien firmes, porque si no estuviesen bien firmes, tampoco podríamos apoyar sobre ellas otras cosas. La pirámide no podría construirse si no fuese porque cada nivel de la pirámide descansa en la solidez del nivel anterior. Y últimamente dependen del nivel más básico que está apoyado directamente en el suelo y que no depende de otras cosas. Bueno, la imagen de la justificación, la arquitectura de la justificación que está postulando un fundacionalista es algo parecido, es decir, nuestras creencias dependen unas de otras, pero últimamente nuestras creencias tienen que ser creencias que sean básicas, así como las piedras básicas del edificio, y que dan sostén a todo lo que se construye a partir de ellas. Si esas bases no son suficientemente sólidas, lo que vamos a construir sobre esas bases va a ser también algo que va a adolecer del mismo tipo de vulnerabilidad o fragilidad que tiene esos fundamentos. ¿Okay? Por esa razón, Descartes, que utiliza precisamente esta imagen del edificio en las meditaciones metafísicas, quiere tener una base que sea totalmente sólida, una base que sea de tal naturaleza que estemos completamente seguros que esas bases no pueden fallar, son, por decirlo así, absolutamente indestructibles, por decirlo de alguna manera. Desde el punto de vista epistemológico sería, no podemos estar equivocados en estas bases. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que sucede con las concepciones coherentistas? ¿No? Que la imagen en la cual ellos están descansando del conocimiento, si vamos a seguir esta especie de metáfora, digamos, de un edificio, no es la del edificio, no es la de una pirámide en donde tenemos una base a partir de la cual después construimos otras cosas, sino que es la imagen de una red en donde cada elemento de la red está conectado con todos los restantes, en donde no hay algo así como un nivel que sea absolutamente fundamental, sino que cada pieza de la red sirve de apoyo a otras cosas, pero está apoyado a su vez en los restantes elementos de la red.
Una imagen que fue presentada por Otto Neurath es algo así como, supongamos que tenemos una barca, por ejemplo, en el océano y está navegando en la mitad del océano. Una barca, supongamos, relativamente grande, hecha de madera. Y está constituida por una multitud de tablas, naturalmente. Eh, Uno puede, por ejemplo, reemplazar una de las tablas que componen el barco. Y lo hace uno apoyándose en que las otras tablas del barco mantienen que la nave completa se mantenga a flote. Un pequeño, no sé, una pequeña fisura, por ejemplo, se puede sostener a la medida que el resto del barco siga funcionando. O sea, podemos cambiar, sacar una pieza, sustituirla por otra que esté en mejor posición y el resto de las piezas sirve de fundamento. Una vez que cambiamos esa pieza, en la mitad del océano, podemos considerar cambiar otra pieza diferente, que a lo mejor presenta un problema. La sacamos y la cambiamos por otra. Y las restantes piezas permiten que la nave siga funcionando. Bueno, la idea aquí es que cuando pensamos en la justificación, no es un rasgo o característica que tienen las proposiciones aisladamente, sino que es un rasgo que adquieren un conjunto de creencias debido a que se encuentran entre sí estructuradas de una cierta manera. Lo que hace que un conjunto de proposiciones se encuentre justificada tiene que ver con este carácter que proviene de la naturaleza de sus vínculos mutuos. No tiene que ver con algo que se hereda de cierta justificación que tiene individualmente cada proposición. Una manera de plantear esto es verlo de la siguiente manera, que si uno es fundacionalista, la justificación que va a tener una teoría completa es algo que se hereda a partir de la justificación individual que tienen las creencias que la constituyen. Decimos de una teoría completa, o sea, un conjunto de proposiciones que conforman una teoría tan justificada, debido a que sus fundamentos epistemológicos están justificados individualmente y esa justificación luego se transmite a las restantes proposiciones de la teoría por conexiones inferenciales. ¿Sí? Entonces, por colocarlo de una manera que es un poco simplificada, la justificación en una perspectiva fundacionalista es una característica que se hereda al todo desde las partes. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede, en cambio, en una concepción coherentista? La imagen o la concepción es exactamente la inversa. Las proposiciones individualmente no son aquello que es inmediatamente justificado. Las proposiciones individualmente heredan la justificación porque el todo que esas proposiciones componen se encuentra justificado. O sea, la justificación, por decirlo así, es una atribución que corresponde, en primer lugar, a la totalidad de una teoría o un conjunto de proposiciones que están conectadas entre sí sistemáticamente. Es la totalidad, el conjunto, la colección, el todo aquello que es primeramente justificado. Y después las proposiciones, las partes de este todo, heredan la justificación que tiene el todo. ¿No? Entonces, para colocarlo de una manera que es un eslogan, si ustedes quieren, pero si es fundacionalista, es el todo depende epistemológicamente de las partes. Si uno es coherentista, es al revés. Las partes dependen epistemológicamente del todo. ¿Bien? Bueno. Entonces, no es que el coherentista esté sosteniendo que la justificación de las creencias es circular. No está pretendiendo justificar una proposición a partir de la misma proposición, ¿no? Circularmente, sino que la justificación, y vuelvo sobre este punto, es una característica que tiene una totalidad, una teoría, una colección de proposiciones que son objeto de creencia, debido a las conexiones sistemáticas que se dan entre esas creencias. Bueno, por supuesto, esas teorías coherentistas de la justificación han estado tradicionalmente asociadas a concepciones antirrealistas de la verdad. Y por aplicar por qué razón se da eso. Y hay cierta justificación por la cual
uno puede estar inclinado a hacer esa conexión. Si uno es antirrealista, el coherentismo como teoría de la justificación resulta más atractivo a que si uno es realista, ¿no? Okay. No son cosas necesariamente conectadas entre sí. No es necesario que si uno sea coherentista sobre la justificación, deba ser uno coherentista sobre la verdad. De hecho, ha habido una conexión estrecha debido a estas razones que voy a indicarle en un momento más. Entonces, la idea del coherentista es que la justificación tiene este carácter sistemático, o por decir holístico por holos, holón, que en griego significa todo, ¿de acuerdo? O sea que es una característica del todo, y del todo después, por decirlo así, baja o desciende a las partes que constituyen el todo. Y la gran cuestión aquí es, bueno, preguntarnos en qué consiste esa coherencia entre las proposiciones. Ustedes recordarán que algo de esto comentamos tratando sobre las teorías coherentistas de la verdad. Ya no sé cuántas lecciones atrás, pero en fin, qué sé yo, un mes y medio atrás, ¿no? En donde tenemos, por un lado, una caracterización mínima de la coherencia, pero que claramente no es suficiente. Y una caracterización máxima de la coherencia que también parece no muy aceptable porque es demasiado exigente. Entonces la coherencia es un tipo de conexión sistemática que se da entre un conjunto de preposiciones que tiene que estar a medio camino, por decirlo así, entre esta cota mínima y esta cota máxima, ¿no? No puede ser ni la mínima, por supuesto tiene que cumplir con la mínima, pero no basta la mínima, y después la máxima es demasiado exigente y no se puede exigir. La mínima, el contenido mínimo de la coherencia es que tiene que, si hay coherencia entre varias preposiciones, tienen que estar libres de contradicción. Esto es, hay contradicción cuando tenemos una proposición y su negación, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si tenemos un conjunto de proposiciones que construye una proposición y su negación, ese conjunto es incoherente. Y naturalmente, por el hecho de ser incoherente, porque contiene una proposición y su negación al mismo tiempo, es que automáticamente ese conjunto de proposiciones no puede ser verdadero. Entonces, nada en el mundo puede realizar ese conjunto de proposiciones. Si tengo yo, qué sé yo, en un conjunto de proposiciones, la tesis según la cual hay gatos y también la tesis de que no hay gatos, bueno, no importa cómo sea el mundo. Está claro que ese conjunto de proposiciones, cuando digo todas las proposiciones del conjunto, no puede ser verdadero del mundo, porque si hay gatos en el mundo, el conjunto de proposiciones dice que no hay gatos en el mundo. Y si no hay gatos en el mundo, el conjunto de proposiciones dice que hay gatos en el mundo. Entonces da lo mismo lo que pase. Igual el conjunto de proposiciones va a ser automáticamente falso. O a priori tiene que ser falso y nada podría satisfacer ese conjunto de proposiciones. Entonces, un requerimiento mínimo es que el conjunto de proposiciones del cual vamos a decir que es coherente debe estar libre de contradicción. Muchas veces cuando, al menos en filosofía, se habla de coherencia, se está hablando de esto, se está hablando de que, o mejor dicho, cuando se dice negativamente, cuando se dice que una tesis es incoherente, es porque es contradictoria, ¿no? Es incoherente porque, por ejemplo, explica su propia negación, ¿no? Conversamos hace un tiempo atrás a propósito de teorías autorrefutantes, por ejemplo, como el relativismo. Bueno, esa es una teoría incoherente porque hay una contradicción. El punto es que no basta la ausencia de contradicción. O sea, lo que estamos pidiendo de un conjunto de proposiciones que van a conformar un sistema o teoría del cual vamos a atribuirle la justificación es que deben tener un tipo de, por decirlo así, unidad dada por vínculos inferenciales entre esas proposiciones que sea mayor que la mera ausencia de contradicción, ¿no? O sea, podemos contar más que para conseguir preposiciones o conjuntos de preposiciones que carecen de contradicción es un requisito extremadamente fácil de cumplir, digamos. Yo puedo tener la preposición, no sé, digamos, ¿no? Los orcos son pendencieros y traicioneros y Gandalf es un mago. Bueno, coherente.
¿sí? Sí, no hay ninguna contradicción en esto. O sea, ninguna de esas dos preposiciones implica la falsedad de la otra o la falsedad de la otra. Es coherente, bajo ese nivel mínimo, pero sería ridículo que nosotros pensáramos que por el hecho de que no tienen contradicción, entonces estamos justificados en creer que los orcos son pendencieros y traicioneros y que Gandalf es un mago, ¿de acuerdo? O sea que, en fin, sería también ridículo que alguien entonces dijese, bueno, estoy justificado en creer que hay orcos que son pendencieros y traicioneros y que Gandalf es un mago, ¿no? Y así sería muy fácil justificar cualquier cosa, naturalmente, si uno admitiese eso. Entonces, esta es la cota mínima, ¿de acuerdo? O sea, lo mínimo que se espera de un conjunto de proposiciones es que no tengan contradicción, no exista contradicción entre las proposiciones que componen ese conjunto. Pero, insisto, eso no basta, estamos pidiendo mucho más que eso, ¿no? Y yo les comentaba que hay una cota que podríamos decir que es la cota máxima, ¿de acuerdo? O sea, así como esto es muy poco, nosotros también podríamos exigir conexiones sistemáticas entre esas proposiciones que podrían ser demasiado fuertes, ¿no? Tan fuertes que ningún conjunto de proposiciones, o en fin, salvo algunos casos de laboratorio, digamos, ¿no? O sea, conjuntos de proposiciones inventados, digamos, van a satisfacer ese requerimiento. Que es sostener o exigir que el conjunto cuente como coherente sí, solo sí. Cada proposición que compone el conjunto o colección o teoría es deducible de todas las restantes proposiciones de la teoría. Repito, o sea, ese es el requerimiento súper exigente, ¿no? Si el más bajo es que era que no hubiera contradicción, el más alto es pedir o exigir, para que un conjunto cuente como coherente, que cualquier proposición que uno tome de la teoría debe poder ser deducida a partir de todas las restantes proposiciones de la teoría. Ustedes recordarán que cuando hablamos de deducción, aquí estamos hablando de una conexión lógica tal que la verdad de las premisas de una deducción hace necesaria la verdad de la conclusión. O decimos que hay una relación de deducción entre un conjunto de premisas y una conclusión cuando, cuando es necesario que si las premisas son verdaderas, la conclusión también debe ser verdadera. O en otras palabras, cuando es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Ahora, este es el tipo de, por decirlo así, conexión sistemática más fuerte que existe, ¿no? Cuando, como digo, uno puede deducir lógicamente una cosa a partir de la otra. Y hay conjuntos de proposiciones que pueden satisfacer requerimientos de este estilo. O sea, uno puede tener ejemplos, en fin, son ejemplos filosóficos de escritorio, digamos, no corresponden a formas de justificación reales. Pero supongan ustedes que tengo yo tres proposiciones. La proposición A, la proposición B y la proposición A y B. ¿Ya? O sea, la conjunción de A y B. Si quieren que lo hagamos con palabras. Si tengo la proposición hoy es martes, la proposición estamos en junio y la proposición hoy es martes y estamos en junio. Ahora, ustedes pueden considerar que este conjunto de tres proposiciones es un conjunto que satisface este requerimiento. Es un conjunto tal que cualquier proposición se deduce de las otras dos restantes, ¿no? En primer lugar, si es verdad que hoy es martes y estamos en junio, y es verdad también que hoy es martes, trivialmente se deduce de esas dos premisas que estamos en junio, naturalmente, ¿no? Por otra parte, si es verdad la proposición hoy es martes y estamos en junio, y también es verdad la proposición estamos en junio, se sigue, lógicamente, de manera trivial, que hoy es martes, ¿bien? Y por último término, si es verdad la proposición hoy es martes, y es verdad la proposición estamos en junio, también se sigue necesariamente que hoy es martes y estamos en junio, ¿bien? Entonces, este conjunto, por eso así, de proposiciones satisface el requerimiento. Ahora, ustedes pueden darse cuenta también que
es bien indicativo ver que un conjunto de proposiciones que satisfaga esta condición también nos diría bien poco y sería bien poco creíble como una forma de justificación. O sea, yo podría hacer lo mismo con, no sé, digamos, ¿no? Hay orcos y Gandalf es un mago. Entonces puede tener tres proposiciones. Hay orcos. Segunda proposición, Gandalf es un mago. Tercera proposición, hay orcos y Gandalf es un mago. Entonces, yo podría declarar justificadas estas tres proposiciones por el hecho de que cada una de ellas se deduce lógicamente a partir de las otras dos, ¿no? Bueno, pero la posición normal adoptada por los filósofos que defienden una concepción coherentista de la justificación es que exigir que cada proposición que forma parte de la teoría que vamos a declarar justificada por ser coherente deba deducirse de todas las restantes es un requisito excesivamente fuerte, ¿no? No, se dan casos como estos que son de laboratorio, además que son bien ridículos, pero si ustedes piensan en una explicación que sea relativamente razonable acerca de, bueno, cómo estamos justificados nosotros en pensar que, no sé, que los gatos son mamíferos, o cómo estamos nosotros justificados en creer una teoría como, no sé, como la genética, por ejemplo, en biología, o una teoría sobre el metabolismo de las células, o la relatividad general, o cualquier cosa de ese estilo. No tenemos naturalmente ni de cerca una cosa parecida en donde nosotros vamos a justificar deductivamente cada proposición que forma parte de la teoría a partir de todas las bastantes. Es un requisito nuevamente excesivamente fuerte. Ahora, si ustedes consideran algunos autores que se han considerado tradicionalmente como representantes paradigmáticos de ese punto de vista coherentista, sí dicen cosas de ese estilo. Otra cosa es que funcionen, digamos, que efectivamente haya relaciones de deducción. Pero por lo menos formulan sus concepciones de una manera en que pareciese que eso es lo que están dando a entender. Hay una pregunta de Juan Francisco Visopatrón. Bueno, tengo que recordarles que estoy ocupando este aparato, que es un micrófono. Entonces, yo no puedo escuchar lo que ustedes quieran decirme. Así es que, Juan Francisco, así que la pregunta te voy a pedir que la escribas en el chat. Yo la voy a leer y ahí vamos a contestarla. ¿Ok? Bien, Francisco, dale nomás. Yo mientras tanto voy a estar comentando otras cosas y mientras tú formulas tu pregunta escribiéndola. O sea, la idea sería entonces que si la mera ausencia de contradicción es la cota baja y la mutua deductibilidad de las proposiciones de un sistema es la cota por arriba, cuando estamos hablando de la coherencia, que debería ser aquello que determina que una teoría o un conjunto de proposiciones esté justificada, debería ser algo que se encuentra entre estas dos cosas. Algo que, por una parte, presuponga la ausencia de contradicción, que sea algo más que la ausencia de contradicción, pero que no sea, o al menos no sea necesariamente, el hecho de que cada proposición que compone el conjunto o la teoría deba poder ser deducido a partir de todos los restantes elementos de la teoría. Y esto es, en efecto, lo que han hecho los defensores del coherentismo. Si ustedes van a considerar los trabajos de los coherentistas más serios, contemporáneos, como Lawrence Bonjour, como Keith Lederer, lo que sostienen ellos es justamente alternativas de este estilo. Bien, aquí Juan Francisco ya lo ha escrito. Sí, a ver, Juan Francisco dice lo siguiente: existen estas redes que se justifican entre ellas. O sea, no es que las redes se justifican, sino que las proposiciones son aquellas que se prestan apoyo mutuamente, y la justificación, recuerda tú, es un rasgo que llega a tener la teoría debido a esos vínculos inferenciales. O sea, no es que se transmitan justificación unos a otros, eso sería circular, sino que la gracia es que la justificación la posee la teoría debido a que hay esos vínculos inferenciales entre las proposiciones. Lo que se transmiten entre ellos, lo que sucede entre ellos son vínculos inferenciales, no justificación. La justificación después surge para el todo, ¿no? Y después se hereda a las partes. Bien. Pero, bien, pregunta entonces Juan Francisco: ¿estas redes se justifican entre ellas? Bueno, con las prevenciones que les he indicado, ¿existen redes que se justifican entre ellas
o mejor dicho, en que las proposiciones tienen esta característica y forman redes más grandes o no. Sí, claro que sí. O sea, de hecho, la idea de los coherentistas es que la justificación que tenemos nosotros para nuestra visión del mundo, no sé, como la visión que nos entrega al mundo la ciencia total, digamos, ¿no? La totalidad de todas las teorías científicas que parecen mejor, más adecuadas para dar cuenta de la realidad, es algo que se está trabado entre sí y en donde se forma una red teórica que presta apoyo a cada una de sus partes. Entonces, por eso así tenemos como subnúcleos, ustedes quieren, o subconjuntos de este conjunto más grande, en donde hay redes también de conexión y estos subconjuntos se integran después en un todo más grande. Así que lo que tú planteas, Juan Francisco, es así exactamente, y si ves los textos de estos autores vas a encontrar con que son explícitos al respecto, ¿no? Ok, entonces la pregunta que estamos nosotros considerando es: ¿cómo habría que considerar o cómo tendríamos que concebir nosotros la coherencia para que sea algo que esté funcionando o relativamente funcionando? Antes que se me olvide, Juan Francisco, después que hiciste la pregunta, te voy a pedir que bajes la mano, porque si no yo voy a quedar pendiente de que tienes otra pregunta más y qué sé yo. Entonces, a mí, en fin, también me pasa, si estoy en reunión, levanto la mano y después se queda la mano arriba y dicen, en fin, eso. ¿Cómo tendríamos que entender eso? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que cuando nosotros hablamos de vínculos inferenciales entre reposiciones, claro, lo que a uno se le viene a la mente, primeramente, es que sean vínculos de carácter deductivo. Pero, como ya les he indicado, no toda forma de inferencia es deductiva en este sentido. Esto es, no toda forma de inferencia es una forma de inferencia tal que, dadas las premisas, es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Lo que tenemos es algo más débil que esto. Lo que tenemos es un tipo de conexión tal que la verdad de las premisas hace probable, o si ustedes quieren, altamente probable que sea verdadera la conclusión, ¿no? Ese tipo de conexión inferencial es por lo demás el tipo de conexión inferencial que nosotros utilizamos ordinariamente, ¿no? Es un tipo de conexión inferencial defectible, en donde, por decirlo así, nosotros efectuamos inferencia a partir de cierto tipo de evidencia, pero estamos plenamente conscientes de que hay ciertas circunstancias en donde eso a lo mejor no se va a cumplir, pero confiamos en que esas circunstancias son extrañas, en que lo más probable es que no se den, en que sean tan poco probables que en realidad más bien no tenemos que preocuparnos por ellas, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, la idea entonces de los coherentistas es que lo que determina que un conjunto de preposiciones sea coherente tiene que ver con, por decirlo así, la cantidad y la calidad de las conexiones inferenciales probabilistas en este sentido, ¿no? Que existen entre esas preposiciones, ¿no? Esto es, la idea es que las proposiciones que conforman el conjunto del cual estamos hablando, tomadas conjuntamente, resultan mucho más probablemente verdaderas que consideradas de manera aislada, o en otras palabras, la idea es que las proposiciones que conforman el conjunto del cual estamos tratando son proposiciones que se prestan apoyo explicativo mutuamente. O también está una manera de colocarlo: la suposición de que una proposición que forma parte del conjunto fuese verdadera hace explicable por qué razón las otras proposiciones son verdaderas, y al revés, el que cualquiera de las otras proposiciones sean verdaderas explica por qué razón es razonable suponer que esta proposición también sea verdadera. Déjenme darles un ejemplo, que es un ejemplo ofrecido originalmente por C. Lewis y es bien ilustrativo al respecto, ¿ya? Supongamos que hay un señor, el señor Pérez, ¿ya?, que ofrece un testimonio, nos entrega el testimonio de que sucedió un evento, ¿ya? Qué sé yo, vamos a colocarlo así, ¿ya? Entonces, el señor Pérez
viene donde nosotros y nos dice, mira viejo, ayer a las 5 de la tarde estaba yo en mi casa mirando hacia el norte y apareció un tremendo ovni, viejo. Era gigantesco, era un platillo volador, tenía todo tipo de luces y estuvo dando vueltas 5 minutos y después desapareció. Bueno, supongamos que uno escucha lo que dice este señor, ¿no? Y uno dice, bueno, la verdad es que no conozco mucho al señor Pérez. A lo mejor el señor Pérez estaba curado, a lo mejor estaba drogado el señor Pérez, a lo mejor es mentiroso el señor Pérez. Lo que está contando el señor Pérez no es una cuestión muy habitual, digamos, no está diciendo como que miré para el norte y vi una estrella, digamos, cosa que uno aceptaría inmediatamente, porque normalmente si uno mira al cielo en la noche y, en fin, no está nublado, uno va a ver alguna estrella, ¿de acuerdo? Lo que está diciendo es una cosa extremadamente poco usual, y uno con mucha cautela debería tomar en cuenta ese testimonio, diciendo, ya, ok, señor Pérez, gracias por tu información. Pero, de ahí es que uno esté inclinado a aceptar esa información y a pensar que es probable que efectivamente se apareció un ovni ayer hacia el norte, etcétera, con las condiciones que estaba indicando el señor Pérez, resulta algo que uno no va a tomar con mucha, en fin, entusiasmo, por decirlo así. O sea que el valor epistemológico que uno debe darle a ese testimonio en principio es bajo, ¿no? Si le, bueno, una de esas es verdad, pero anda a saber tú, digamos, ¿qué probabilidad le asignamos a que sea verdad lo que dice el señor Pérez, dada que la única evidencia que tenemos es lo que nos ha dicho el señor Pérez? 0.2, ¿de acuerdo? No sé, 0.3, ¿ya? Supongamos, sin embargo, que después que escuchamos el testimonio del señor Pérez, aparece el señor González. El señor González llega, que no conoce al señor Pérez, es una fuente independiente al señor Pérez, ¿de acuerdo? No se conoce con el señor Pérez, no son amigos con el señor Pérez, no se han puesto de acuerdo con el señor Pérez. Y el señor González me dice, mira, ayer yo mirando para el norte vi un ovni que estuvo 5 minutos, tenía luces de colores y después se fue. Entonces, vean ustedes lo que sea. Si uno fuese a evaluar el testimonio del señor González, supongamos que tampoco tenemos información adicional del señor González, sin tomar en cuenta lo que dijo Pérez, tampoco le asignaríamos nosotros un valor muy grande a ese testimonio. Diríamos, mira, si fuese solamente porque nos dijo González y no tenemos elementos de juicio, le vamos a asignar 0,3 porque no tenemos idea, o 0.2. En una de esas es verdad, pero la verdad es que no vamos a darle demasiado valor. Pero es muy distinto si lo que está diciendo el señor González coincide con lo que dice el señor Pérez. ¿Claro? O sea, la idea es la siguiente. La probabilidad que estos dos tipos estén dando exactamente el mismo testimonio cuando no están puestos de acuerdo entre sí, y que es concordante, sería muy, muy, muy baja si estuviesen inventando la cuestión y no tuviesen, por decirlo así, capacidades cognitivas que están reportando y que son adecuadas y que están reportando lo que efectivamente ellos pudieron percibir. Si después apareciese una tercera persona que nos dice lo mismo, nuevamente nos encontramos con la misma situación. Si yo tomo ese testimonio por sí mismo, la probabilidad que le voy a asignar es baja, muy baja. Pero claro, si tomamos los tres testimonios conjuntamente, por decirlo así, la probabilidad de lo que están afirmando resulta extremadamente alta. O sea, si yo hacen tres tipos diciendo lo mismo, no tienen contacto entre sí, entonces yo, bueno, lo razonable que yo debo admitir es que se vio un ovni, digamos, ¿no? Ahora, noten ustedes cómo surge esto, ¿no? Cada una de estos testimonios son testimonios que por sí mismos no tenían un valor epistemológico muy alto. El conjunto de todos ellos, en cambio, sí tiene un valor alto. ¿Bien? Ahora, este tipo, o sea, y también vean ustedes, suena mutuamente explicativo, porque el hecho de que se vio, apareció un ovni ayer y se vio por 5 minutos, etcétera, 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 es lo que hace explicable que estas tres personas entonces tengan testimonios contestes, ¿de acuerdo? Bien, ustedes pueden ver cómo aquí tenemos un caso en donde tres proposiciones se prestan apoyo mutuamente. No puede decir que una de ellas se deduce de las otras, porque no es así. Pero cada una de ellas, por decirlo así, presta apoyo
a las restantes y a su vez es apoyada por las otras, ¿no? O sea, son tres que, si vamos a usar el ejemplo que teníamos antes de esas tres preposiciones que se deducen mutuamente, ¿no? Y que permitan cualquier cosa. Claro, cuando tenemos una situación de este estilo, en que tres preposiciones se apoyan mutuamente, la situación varía bastante, como ustedes pueden ver, ¿no? Bueno, entonces, la idea de los coherentistas es que un conjunto cuenta como coherente cuando esas proposiciones que forman la teoría son proposiciones que se prestan apoyo mutuamente. Y una teoría va a contar, por supuesto también la coherencia es algo que proponen que se da en grados, cosa que, ¿se acuerdan ustedes? Hemos hablado nosotros en lecciones anteriores que es un rasgo característico de la justificación. La justificación es algo que se da ordinariamente en grados. Hay proposiciones que están más justificadas o menos justificadas por cierta evidencia. La coherencia, entonces, que se dé en grados, también es algo que está en concordancia con esta característica que tiene la justificación. Un conjunto de proposiciones puede ser más o menos coherente. ¿Y en qué caso va a ser más coherente? Bueno, en la medida en que se den estos vínculos mutuamente explicativos entre las proposiciones y en la medida en que sean más fuertes estos vínculos. Cuando digo más fuertes quiero decir que la probabilidad de que una proposición sea verdadera condicional a que la otra sea verdadera es más alta, por ejemplo, ¿no? O sea que, por eso así, el apoyo probabilístico que se prestan unas proposiciones respecto de otras es más alto, o mejor dicho, en la medida en que sea más alto, la coherencia del sistema va a ser también más alta, ¿no? Y por otra parte, hay ciertos elementos que restan coherencia, ¿no? Y eso, la pregunta de Juan Francisco es muy útil para eso, porque lo que apunta Juan Francisco justamente es un caso en donde un conjunto de proposiciones podría resultar poco coherente o menos coherente, ¿verdad? Entonces, si uno tiene, por decirlo así, dentro del sistema total, ciertos bolsones, por ejemplo, uno puede tener un subconjunto de proposiciones que se prestan un apoyo bastante estrecho entre sí, pero que no prestan mucho apoyo a las otras, por ejemplo, o sea que está como relativamente desconectada de las bastantes proposiciones, eso le resta coherencia al todo, ¿no? Entonces, por decirlo así, si estamos pensando en la coherencia entonces es algo que surge o que se ve aumentado por ciertas características que tenga un conjunto de preposiciones y al mismo tiempo se puede ver mermado por estas características que tiene que tener el mismo sistema de preposiciones, ¿no? Y cuando estamos evaluando la coherencia de un sistema, tenemos que, por decirlo de una manera, ponderar mutuamente estos aspectos, ¿no? Por un lado, el número y la calidad de los vínculos inferenciales de apoyo explicativo mutuo que tengan las proposiciones entre sí, y por otra parte, la ausencia de la existencia de estos bolsones relativamente desconectados con las restantes proposiciones del sistema. ¿Okay? Ustedes pueden darse cuenta que, claro, esto suena como que uno va a tomar una teoría y va a decir, vamos a calcular aquí, vamos a hacer una ponderación de cuál es el grado de coherencia de la teoría. Y sí, esta teoría tiene un grado de coherencia de, no sé, 0,74 y esta tiene una pamplina. Naturalmente que esta cuestión es extremadamente vaga, como yo está indicando, ¿no? O sea, para que uno pueda, aunque yo presento esto como una especie de ponderación, digamos, ¿no? Algo así como si uno tiene los balances de una empresa y uno puede decir, ya, tiene tantos de activos y tiene tantos de deuda, así que, ¿cachai? El resultado es finalmente, no sé, positivo, ¿no? Se pudieron tantas ganancias o hay tantas pérdidas. No, o sea, aunque esto suena como que uno va a hacer una cosa así, uno va a tener una especie de cartilla en donde uno va a ir chequeando y agregando entonces ítems para sumar coherencia o restar coherencia, cualquier situación medianamente real es una situación donde esto no es una cosa que se va a poder hacer de esa manera, va a ser una cosa que va a adolecer de vaguedad y en donde esta ponderación que yo les digo no es una cosa sencilla de hacer de ninguna manera, ¿no? O sea, piensen ustedes, si estamos pensando que alguna proposición aumenta, por decirlo así, la probabilidad de otra, bueno, ¿en cuánto aumenta la probabilidad de otra? En algunos casos uno puede asignar esas probabilidades con cierta confianza, pero en otros casos no lo podemos hacer, ¿no? Estamos, por decirlo así, en algo así como, mira, es como que sí, más probablemente verdadero. ¿Cuánto más probablemente verdadero? No hay una medida precisa para hacerlo, ¿no? O si ustedes quieren, es una idealización, digamos, suponer de que hay una medida
en la que aumenta la probabilidad de una creencia respecto de otra, ¿no? Ok, entonces ustedes pueden ver que en las concepciones más recientes de teorías coherentistas, estamos hablando de que la justificación tiene este carácter que no es simplemente el hecho de que una proposición se va a deducir de otra o que una proposición no está en contradicción con otra, sino que tiene que ver con este carácter de, por decirlo así, cohesión sistemática entre un conjunto de preposiciones que se prestan apoyo mutuamente, ¿no? Siendo, por decirlo así, este grado de cohesión algo que queda todavía relativamente vago e indefinido, ¿no? Existe el problema, sin embargo, de que la coherencia, entendida incluso con estos términos, bajo estas características que, como ustedes ven, lo hace más razonable que otras maneras de entender la coherencia, tiene, sin embargo, problemas importantes, problemas bien importantes. O sea, hay un problema que es el gran problema que tiene un conjunto de preposiciones de este estilo. Y es que no requiere o no parece requerir ningún tipo de input del mundo. O sea, si estamos diciendo que un conjunto de preposiciones resulta justificado porque tienen un conjunto de conexiones internas, pero no hay nada, por decirlo así, que controle externamente este conjunto de preposiciones para que esté o no justificado, ¿no? O sea, con todas las prevenciones del mundo, sigue siendo verdad en una concepción coherentista, en estos términos que yo le estoy diciendo, que una novela muy coherente contaría como justificada. Claro, la primera defensa de los coherentistas a una objeción de este estilo es decir, mira, lo que sucede es que cuando hablamos de teorías científicas o teorías bien justificadas, realmente son teorías muy complejas, mucho más complejas que lo que pueda decir un novelista en, qué sé yo, un escrito, digamos. Entonces uno puede tomar quizá una novela muy larga, qué sé yo, tomar los 3 tomos del Señor de los Anillos, por ejemplo, y nos va a decir, mira, pero en realidad, claro, efectivamente Tolkien, por ejemplo, fue capaz de describir en fin, una realidad ficticia muy detallada, donde hay una historia, donde hay lenguajes para los orcos, los elfos y los etcétera, etcétera, ¿no? Es una ficción muy elaborada, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo una ficción y el nivel de complejidad de sus elementos sigue siendo mucho menor que cualquier ejemplo real que uno va a tener en cualquier disciplina científica normal, digamos. O sea, pues así, el grado de complejidad que tiene cualquier teoría mínimamente desarrollada es mucho mayor que el que puede tener lo que haya inventado Tolkien para el Señor de los Anillos. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con esto, sin embargo? Que, bueno, pero en fin, si es una cuestión de grado, o sea, si lo que hace que el Señor de los Anillos, los 3 tomos del Señor de los Anillos, no cuente como una teoría justificada, por oposición a, no sé, digo, ¿no? la mecánica cuántica, si la diferencia entre una y otra es simplemente que la mecánica cuántica es mucho más compleja que el Señor de los Anillos, bueno, entonces sería todo simplemente una cuestión de complejizar el Señor de los Anillos, ¿cachai? Algo así como, no sé, supongamos que, no sé, que hacemos un experimento epistemológico y ponemos entonces una tarea, que todo el curso entonces tiene que dedicarse a desarrollar la ficción del Señor de los Anillos, ¿cachai? Como agregar más proposiciones que estén conectadas sistemáticamente entre sí, y cuando haya como huecos, digamos, en en la novela, por decirlo en el relato general, entonces la idea es que íbamos a llenar ese hueco agregándole más proposiciones que están en coherencia porque se prestan apoyo explicativo mutuo entre sí. Y claro, y si uno sigue este procedimiento con el número suficiente de gente, un número suficiente de tiempo, simplemente por agregar proposiciones que están conectadas y, por decirlo así, meter conexiones inferenciales entre proposiciones que están conectadas entre sí, va a llegar un punto en que el Señor de los Anillos va a estar justificado. Algo así como, o sea, piensen ustedes lo ridículo que sería. Algo así como, no sé, digamos, tenemos los 3 tomos y entonces seguimos trabajando y ahora son 6 tomos, ¿de acuerdo? Y ya es mucho más coherente porque hay mucho más conexiones, está mucho más trabajo, todas estas cosas entre sí. O sea, claro, el Señor del Anillo
no aparece nada acerca de qué tomó desayuno Frodo, pero nosotros complementamos eso, ¿no? Frodo comió, no sé, arvejas con, etcétera, ¿no? Y completamos todas esas cosas, ¿no? Y en el Señor del Anillo no dice nada sobre el tipo de cultivos prevalentes en la comarca, en el Shire. Bueno, nosotros lo complementamos. Bueno, en fin, esta es la evolución de la producción de arveja en la comarca. Seguimos trabajando y ahora son 9 tomos. Y ahora son 12 tomos. Y es como que si seguimos aumentando esto va a llegar a un punto crítico en donde pasado el nivel crítico, algo así como que alguien está escribiendo, por decirlo así, estamos agregando una proposición, y cuando la proposición se pasa al nivel crítico y el Señor de los Anillos está justificado. Y va a decir, oh, ahora sí, tenemos razones para pensar que hay orcos y que el Señor Oscuro, cuidado con los orcos. Pero no voy a hacer. Ustedes se dan cuenta que esto sería absurdo, digamos, ¿no? Crazy pensar una cosa de ese estilo, ¿no? O sea, por exigente que sean las conexiones sistemáticas entre las proposiciones que conforman una teoría, por decirlo así, exigente que seamos al exigirla, bueno, si se trata simplemente de tener un sistema de proposiciones que va a satisfacer ese estándar, basta simplemente con que metamos cosas, digamos, a la teoría hasta que consigamos el nivel crítico de complejidad suficiente para que la teoría cuente como justificada. Para eso nos permitiría justificar cualquier cosa, naturalmente, ¿no? Entonces, el gran problema de las teorías coherentistas es que, por decirlo así, estamos hablando de cierto tipo de conexiones que se dan entre las proposiciones que conforman un sistema, pero no hay nada que, por decirlo así, haga de control exterior de esto. Puede flotar por sí mismo, por decirlo así, ¿no? En el aire, desconectado de todo el resto, ¿no? Podemos tener las proposiciones de los anillos, digamos, ¿no? Y si tiene el nivel suficiente de conexiones mutuas, inferenciales y probabilísticas y bla, 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 va a contar como justificado. Y puede ser, digo, Señor de los Anillos, digamos, ¿no? Y que Sauron, digamos, ¿no? Y Saruman el blanco y que y Isengard y lo que ustedes quieran, ¿no? Y todo eso va a contar como justificado sencillamente debido a los vínculos inferenciales. Entonces, la idea es, y este es el problema que tienen los coherentistas contemporáneos, cosa que vamos a tener que dejarlo para la siguiente lección, vamos a discutir esa solución, pero ¿qué es lo que hacen ellos? Dicen, bueno, a ver, es un problema esto, naturalmente, ¿no? Y si una teoría de la justificación no es capaz de responder este tipo de objeciones, que en fin, no es una teoría muy aceptable, digamos, muy creíble, ¿no? O sea, hay que ofrecer algo para contestar a esta objeción. Y el tipo de respuesta que ellos han ofrecido, por ejemplo, en el caso de Bonjour, que es el filósofo que yo estoy utilizando más como guía, porque a mí, yo les he dicho, me gusta muchísimo, me encuentro que es un muy buen epistemólogo, es la siguiente, diciendo, mira, eh, una concepción coherentista no debemos verla como una concepción que no admite información experimental, información empírica acerca de lo que se nos muestra del mundo. El punto es el siguiente, que esos datos experienciales cuentan como justificados solamente porque están integrados en el sistema. Entonces, la idea sería la siguiente. Insisto que esto voy a explicarlo más la próxima semana para que lo veamos con más detenimiento, pero tengo yo un sistema de reposiciones al cual se le agregan cosas, pero no se le agregan de manera arbitraria, no es como el ejemplo que teníamos nosotros en que nos pusimos de acuerdo, digamos, en comenzar a llenar huecos del Señor de los Anillos, con lo que a uno se le ocurría, digamos, porque así como uno dijo que no sé, que Frodo comió arveja, pero había puesto que Frodo comió lenteja, no sé, da lo mismo. Sino que se le agregan inputs, cosas que vienen, información experiencial. El punto es que esa información experiencial que se agrega es información experiencial que por sí misma no tiene valor epistemológico. Su valor epistemológico proviene de su inserción en el todo. Entonces, por decir así, el sistema completo es un sistema que incluye ese input experiencial, pero sigue siendo verdad que la justificación está determinada por la totalidad de los vínculos inferenciales.
Ya, pues, yo creo que esta explicación que les he dado probablemente ha sido demasiado esquemática. Pero vamos a seguir viendo esto la próxima lección. Recuerden ustedes que el jueves, entonces, está esa prueba recuperativa, pero lo seguiremos viendo la próxima semana y les recomiendo que avancen con las lecturas, ¿no? A ver, de las lecturas que ustedes tienen que hacerse, probablemente la que puede ser más demandante es la de Popper. La de Kuhn, yo creo que no va a ser tanto, pero la de Popper sí. Así que les recomiendo que partan por eso para ir avanzando. Entonces, vamos a quedar en este punto, a menos que haya alguna pregunta con ustedes. Sí, hay una pregunta. Ah, ok, está dando las gracias. Gracias a ustedes. Entonces, nos estamos viendo. Hasta luego.